Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Escrito está. Hoy traigo con ustedes el tema Trío Celestial, no Trinidad. Antes de comenzar con este tema, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitir que estemos aquí hoy un día más estudiando tu palabra y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, abra nuestros ojos y ablande nuestros corazones, Padre, para comprender toda tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Como les dije, el tema que se va a tocar hoy es Trío Celestial, no Trinidad. Hoy en día hay muchos trinitarios, pero muchos, que creen que el problema en la doctrina trinitaria es la tercera persona. Creen que la Trinidad no tiene que existir una tercera persona y por eso son antitrinitarios. Y veremos que esto no es así. La Trinidad no tiene el error de hablar de contener a una tercera persona, sino es otro el error el que posee. Por eso le traemos con ustedes el trío celestial. El trío celestial es lo que enseñaba Elena de White en sus comienzos. Antes de comprender lo que es el trío celestial, vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte, trata de la persona, o sea, del ser personal. Veremos qué es lo que es una persona para tratar de ver las diferencias que hay entre el trío celestial y Trinidad, porque no son la misma doctrina. Elena White escribió: quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. Vemos que la personalidad de Cristo o la personalidad de Dios son columnas de nuestra fe, según Elena White. Y esto es muy interesante y a continuación veremos por qué. Antes que todo, tenemos que entender qué es la naturaleza. Para comprender qué es una persona, previamente, debemos comprender qué es la naturaleza. Por eso cuando hablamos de naturaleza, hablamos de la naturaleza con vida o de la naturaleza sin vida. La naturaleza con vida tiene que ver con la naturaleza que posee aliento de vida, o sea, con la naturaleza que posee espíritu, neuma, la que tiene toda naturaleza que tiene aliento de vida, ¿no es cierto? Es una naturaleza con vida. Y toda la naturaleza que no tiene aliento de vida, que no tiene neuma, o sea, que no tiene espíritu, es una naturaleza sin vida. Entonces vemos que dentro de la naturaleza hay dos grupos, con vida y sin vida. Hay diferentes tipos de naturaleza. Tenemos la naturaleza divina, la naturaleza celestial, la naturaleza humana, la naturaleza vegetal y la naturaleza animal. Por eso, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de lo que está compuesto, de qué es lo que está compuesto algo, una persona, un animal, un vegetal, ¿no es cierto? Vendría a ser la parte material. Filosóficamente se la conoce como sustancia, aunque bíblicamente también usan el término sustancia. Esto quiere decir que la naturaleza divina no es creada, es una sustancia que existió siempre, una naturaleza eterna. En cambio, la naturaleza celestial sí es creada, pero no es creada en el cielo, en la tierra, es creada en el tercer cielo. Por eso es una naturaleza celestial. Y la humana es una naturaleza creada acá en la tierra, al igual que la naturaleza vegetal y animal. Y tenemos el grupo de inertes o artificiales, que son naturalezas creadas, ¿no es cierto?, pero que no tienen aliento de vida. Este tipo de naturaleza puede ser una piedra, arena, tierra, ¿no es cierto?, todo lo que vemos que no tiene aliento de vida. O las artificiales, que son las creadas por el hombre, por ejemplo, el plástico, ciertos metales que son aleaciones.
Entonces dijimos que para comprender qué es una persona, primero tenemos que entender que esta persona tiene una naturaleza. Y dijimos que la naturaleza es la parte sustancia, es la parte que se denomina sustancia, ¿no es cierto? Y también la puse como que es el contenedor. ¿Por qué? Porque un alma, un ser vivo, una persona, está compuesto por un contenedor y por un contenido. Cuando hablamos del contenedor, hablamos obviamente de la parte material, de lo que ocupa lugar en el espacio. Para que algo exista, tiene que ocupar un lugar en el espacio, si no, no existiría. Por eso se habla de una naturaleza o una sustancia. A lo que existe tiene una sustancia, porque si no tiene sustancia no existe. Según Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre es un ser vivo, el ser humano es un ser vivo, pero en este caso estamos hablando de una persona humana. Fácilmente podría ser una persona celestial, que sería un ángel creado en el cielo, o una persona divina, que sería con una naturaleza no creada. Por eso hay que entender bien el término de naturaleza para comprender qué es engendrar y qué es crear. Engendrar no es crear, no es lo mismo crear y engendrar. Cuando la Biblia trata de la palabra engendrar y dice que Dios engendró un hijo, quiere decir que ese hijo posee la misma sustancia de Dios, hereda la misma naturaleza. Por eso se habla de un hijo literal. Esta naturaleza que hereda el hijo no se puede crear. Dios no puede crear su naturaleza. Lo que sí puede hacer es engendrar, dar su misma naturaleza. En cambio, todas las criaturas, todos los seres creados, poseen una sustancia creada, o sea, poseen una naturaleza creada. Entonces, en eso difiere las dos palabras. Una quiere decir entonces, cuando se engendra, estamos hablando que posee la misma sustancia, y cuando se crea, tiene una sustancia nueva, o sea, una sustancia creada, distinta a la de Dios. Lo que te hace pertenecer a un grupo familiar, o sea, a una especie, es la naturaleza. La naturaleza es lo que nos hace pertenecer a ciertos grupos de especies. Cuando hablamos de naturaleza divina, quiere decir que hay un padre y un hijo, Jehová y el ángel de Jehová. Son los dos seres divinos, padre e hijo. Y veremos por qué aquí no está el Espíritu Santo. Porque si hablamos de un trío celestial, estamos hablando de tres personas divinas. Sí, así es. Pero el Espíritu Santo no entra en el grupo familiar por naturaleza. Veremos por qué. Porque el Espíritu Santo no es de la misma naturaleza. Esto veremos más adelante, que el Espíritu Santo entra en la misma familia por el Espíritu, no por naturaleza. La naturaleza humana salen todas de Adán. Dios creó una única naturaleza, creó la naturaleza de Adán. Y a partir de Adán, Dios corta, ¿no es cierto? A partir de Adán saca a Eva. O sea, a partir de la misma sustancia. Por eso Adán dice carne de mi carne. Y en este caso, el hijo sería piedra de mi piedra, diría el padre. El hijo es piedra de su piedra. Y Eva es carne de la carne de Adán. Misma sustancia para los dos casos. Y los ángeles tendría que ser parecido, ¿no es cierto? El grupo familiar de ángeles, aunque hay diferentes tipos de ángeles. Acá yo solo englobé, pero hay querubines, serafines, ángeles comunes. Acá puse solamente en general. Pero cada especie pertenece a un grupo según su naturaleza. Nosotros, todos los seres humanos, somos hijos de Adán. ¿Por qué? Porque de él adquirimos la naturaleza.
Dijimos entonces que la sustancia original es la que tiene el Hijo y el Padre. Por eso ambos son de la misma naturaleza. Cuando el Hijo fue engendrado, heredó la misma sustancia original. Por eso esta sustancia no es derivada, es la misma sustancia del Padre. En cambio, la sustancia de todos los seres creados es derivado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres creados no tienen vida en sí mismos, no son inmortales. Solo el Hijo y el Padre son inmortales gracias a la sustancia original. La naturaleza del ser humano de una única sustancia. Como se mostró en este grupo familiar, somos de una única sustancia, de la sustancia de Adán. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. Por eso, cuando se habla de persona, cuando hablamos de persona, hablamos del grupo racional. El que sí reconoce dentro de la naturaleza viva son los que reconocen la soberanía de Dios y por eso están en juego en el plan de salvación, ya sean ángeles o humanos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de reconocer a Dios mediante el estudio, mediante el conocimiento, mediante la sabiduría y ahí escoger si queremos creer o no. Un ser vivo del grupo animal no puede hacer esto, ni hablar de los vegetales. Por eso dice que el salmista dice, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, todos los seres vivos estaban bajo el dominio de Adán. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en semejanza exterior como en el carácter. Cuando Dios creó al hombre y le dio aliento de vida, en ese aliento de vida había información, había un carácter semejante al de Dios. Solo Cristo es la imagen misma del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Aquí hablamos de la naturaleza no caída. Hablamos del cuerpo incorruptible. El cuerpo incorruptible es una naturaleza que está en armonía con Dios. Ahora nosotros tenemos una naturaleza que no está en armonía. Tenemos un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque ese cuerpo al caer adquirió una ley en el cuerpo que se llama la ley del pecado. Esto está todo en Romanos 7. Si quieren leer, es muy interesante. El cuerpo ahora tiene una ley que vendría a ser como la ley de la gravedad, que es lo que te causa pecar. Y ahora, si no querés pecar, ¿qué tenés que hacer en este cuerpo? Buscar a Dios. Por medio de Dios, Dios aplica en tu vida otra ley que se llama la ley del Espíritu. Entonces, esa ley del Espíritu actúa en tu cuerpo y no deja que la ley del pecado tenga poder. Y es así como se vence al pecado en este cuerpo corrupto. Padre e hijo de una única sustancia. ¿Con qué firmeza y fuerza pronunció estas palabras? Y los judíos nunca antes habían escuchado tales palabras de los labios humanos. Y le acompañaba la influencia convictiva, pues parecía que la divinidad brillaba a través de la humanidad. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Las palabras de Cristo estaban llenas de un significado profundo al afirmar que Él y el Padre eran de una sola sustancia. Así como Adán y Eva es de una sola sustancia, el Padre y el Hijo eran de una sola sustancia, poseyendo los mismos atributos. Por ejemplo, la inmortalidad es un atributo de esa sustancia. Tienen todas las referencias en pantalla si quieren buscar estos textos. Según la Biblia, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchos piensan que el verbo era algo de Dios como una energía, una vibración, algo inerte a Dios que tenía poder para dar vida. Entonces Dios decía, hágase la planta y aparecía la planta, hágase el animal y aparecía el animal. Pero no, la creación no fue así. Cuando leemos toda la Biblia vamos a ver que en la creación participó el Hijo también. Dios y su Hijo crearon juntos. Por eso cuando la Biblia habla que la palabra, ¿no es cierto? O el verbo dice que era Dios, se está refiriendo a otro ser divino, se está refiriendo al Hijo, a Miguel. A Miguel se está refiriendo al ángel de Jehová. Esto vemos en los escritos de Elena de White, cuando dice, la palabra existía como un ser divino, el eterno Hijo de Dios, en unión e igualdad con su Padre. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de dos seres y comparamos uno igual al otro. Si es el mismo ser, no se puede comparar y hablar de igualdad. Por eso dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿A qué se refiere con decir que era Dios? Que era de una única sustancia, literalmente el Hijo de Dios. Acá no está diciendo que es el mismo ser, porque si decimos que es el mismo ser, estamos cayendo en unicidad o modalismo. La unicidad o modalismo hace eso, decir que es todo Dios y que Dios se hace hijo, ¿no es cierto? Pero es el mismo ser. Y el modalismo dice que es el mismo Dios tomando modo de hijo. Por eso no podemos decir que es el mismo ser. Sí es el Hijo divino de Dios. Dice que el mundo fue hecho por Él, o sea, por el Hijo. Si Cristo creó todo lo que existe, está hablando de Cristo, del Hijo. Entonces está diciendo, entonces Él existía antes de todas las cosas. Dice, Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Vamos a ver por qué Elena White dice que el Hijo en esencia también es eterno. Pero por eso, primero hay que entender qué es la naturaleza, la sustancia, para después comprender qué es la esencia, o sea, el espíritu o personalidad. Según Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dos seres, con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí habla del unigénito del Padre. Al ser el Hijo de la misma sustancia de Dios, por tal motivo de la misma naturaleza, el Hijo también es inmortal, como se ha dicho anteriormente. Porque así como dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. ¿Cómo que ha dado? Claro, a esto se refiere con engendrar. Cuando el Hijo sale del Padre, sale con los mismos atributos del Padre, con la inmortalidad, con la sustancia original sale de Él, con una sustancia no creada. Por eso el Hijo no es creado, es engendrado. Vemos que Elena White dice en sus escritos, es verdad que Él tenía vida, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y dice que Cristo se puso en el lugar mismo de la humanidad, ¿no es cierto? La humanidad era débil, dice que Él llegó a ser débil por el bien de la humanidad. Como la humanidad dependía totalmente de un poder fuera de sí mismo, así Él llegó a ser dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de Dios, del Padre. La naturaleza inmortal del Hijo también está en otros escritos. Aquí está la referencia de Elena de White. Y dice lo siguiente. En el Cristo
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No es la vida física la que se menciona aquí, sino la inmortalidad, la vida que es propiedad exclusiva de Dios. Elena de White está escribiendo todo esto para que entendamos que existe un hijo literal, y que tiene la inmortalidad tal como el Padre, o si no diría que es Dios y listo, que es Dios hecho carne. No trataría de explicar tanto así si fuese el mismo ser el que se hizo carne. Dice, el verbo que era con Dios y que era Dios tiene esa vida. Se está refiriendo al Hijo de Dios. Pero la vida de Cristo no provenía de otro ser. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo también tiene vida en sí mismo. Aunque aunque Miguel haya salido del Padre, no es una vida derivada, es la original, es la sustancia original. Todo ser creado es derivado, ¿por qué? Porque no es inmortal. Ningún ser creado es inmortal. Todos los seres creados dependen de la vida del Creador. Entonces, como dijimos, persona, cuando hablamos de persona, el Hijo es persona. ¿Por qué es persona el Hijo? Primero, porque tiene naturaleza. ¿Ah? Si tiene naturaleza, quiere decir que tiene una sustancia, por eso existe. La sustancia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si algo no ocupa lugar en el espacio, no existe. Para que algo exista o alguien exista, tiene que ocupar lugar en el espacio. Entonces, esta persona tiene una naturaleza, ocupa un lugar en el espacio. Ya sean átomos que no veamos o que no podamos tocar o diferentes a lo nuestro, ocupa un lugar en el espacio. Y aparte, esa persona tiene que tener un espíritu de vida. Es lo que le da vida a la naturaleza. Si esa naturaleza dijimos que tiene vida, ¿no es cierto? Es porque esa naturaleza tiene un espíritu, tiene neuma. Y si este conjunto, naturaleza más espíritu, es un ser racional que puede estudiar, tener conocimientos, reconocer a Dios, elegir a Dios, estamos hablando de una persona entonces. Por eso el Hijo es persona. ¿Por qué? Porque también tiene espíritu. Y el espíritu del Hijo, acá es donde está la diferencia. El espíritu del Hijo es un espíritu de Dios. Es el espíritu de sabiduría de Dios. Esto está en Proverbio 8. En Proverbio 8 dice que Dios deja de tener ese espíritu para dárselo al Hijo. Por eso Elena White dice que esencialmente la esencia del Hijo también es Dios. ¿Por qué? Porque es eterna, es un espíritu de Dios. Así como su naturaleza, Dios cede su naturaleza, Dios también cede un espíritu. Entonces, cuando hablamos del Hijo, hablamos de una persona que tiene principio. O sea, la persona es el principio, pero su naturaleza es eterna y su espíritu es eterno. Por eso al Hijo se le llama el principio. No es creado, porque para que el Hijo sea creado, esta naturaleza tiene que ser creada, no tiene que ser la misma del Padre, o este espíritu tiene que ser también creado. Tuvo que haber sido un bebé, ¿no es cierto? Y desarrollar su propia personalidad o desarrollar su propia identidad, su propia información. Pero no, el Padre ya le da esa información al Hijo. Y a partir de ahí, el Hijo es independiente. El Hijo es un ser con libre albedrío. Así como el Padre es un ser con libre albedrío, el Hijo también. Por eso cuando se habla del Hijo hecho carne, cuando Miguel se hace carne, cuando el ángel de Jehová se hace carne, esto quiere decir que fue 2 veces engendrado. Si fue 2 veces engendrado, tiene doble naturaleza. La primera vez que fue engendrado fue en la eternidad, cuando no existía nada creado. Ahí Dios engendra a su Hijo. Esto lo encontramos en Miqueas 5:2. Ahí dice que sus salidas son en la eternidad. Entonces, cuando fue engendrado por Dios,
sería hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza divina. Y cuando fue engendrado por María, sería hijo de hombre. ¿Por qué? Porque ahí adquiere la naturaleza humana. Lo que muchos no entienden es que cuando Miguel se hizo carne, no perdió su naturaleza divina, sino que la divinidad se disfrazó, se vistió de humanidad. Por eso Elena de White dice esto: dos naturalezas combinadas en una sola. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, debía ser humano. La naturaleza humana del Hijo de María, pregunta, ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No, dice. Las dos naturalezas se mezclaron misericordiamente en una sola persona. El hombre Cristo Jesús, esa es la persona nueva, la que tiene dos naturalezas. Jesús es una persona de doble naturaleza. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Veremos esto. ¿Qué significa esto? Que por qué en esa humanidad, por qué en ese cuerpo humano moraba la plenitud de la deidad. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La humana, la deidad no disminuyó ni murió. Hebreos 5:7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí está hablando el Hijo le dice al Padre, me preparaste cuerpo, le está diciendo a Dios. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo es el que vino. Miguel, no fue Yahvé, no fue Jehová el que vino a la tierra, fue el ángel de Jehová. Él se hizo carne. Dios hizo carne a su Hijo. Cristo, que conecta la tierra con el cielo, Él es la escalera, dice, la base está firmemente plantada en la tierra, en su humanidad. La ronda más alta llega al trono de Dios en su divinidad. La humanidad de Cristo abraza a la humanidad caída, mientras que su divinidad se aferra al trono de Dios. Dijimos entonces que la persona tiene dos partes, la naturaleza y el espíritu. En el espíritu está la personalidad. La personalidad no está en la naturaleza. La esencia de una persona está en el espíritu. Ahí está quién somos nosotros, nuestra identidad, ¿no es cierto? En el interior, en lo inmaterial. Por eso entonces una persona tiene un contenedor y un contenido. Ya hablamos del contenedor, de la naturaleza. Ahora vamos a hablar del contenido para entender qué es una persona. Pero igual, hoy nos veremos en profundidad la personalidad porque el tema se centra hoy en la persona. ¿Qué es una persona? Cuando nosotros somos muchos seres humanos, ¿por qué? ¿Por qué somos muchos seres humanos si todos somos de la misma naturaleza? No somos uno solo. ¿Por qué? Por la personalidad. Todos tenemos diferentes personalidades. Esta naturaleza es la misma en todos. En toda la raza humana es la misma esta naturaleza. Pero lo que difiere, lo que es distinto, es la personalidad. Y eso es lo que hace que haya muchas personas. Por eso somos muchas personas, debido a la personalidad. Lo mismo pasa con el Hijo y el Padre. Ellos son de la misma naturaleza, pero no son un solo ser. ¿Por qué no son un solo ser? ¿Por qué? Por la personalidad. Cada uno tiene su personalidad. El Padre tiene su personalidad, el Hijo tiene su personalidad y el Espíritu Santo tiene su personalidad. La esencia del ser humano, entonces dijimos que es el espíritu, está en el espíritu. Ahí está la esencia, en el aliento de vida, en el neuma. Elena de White dice, nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Acá está hablando de la naturaleza. Aunque la naturaleza no sea la misma, la esencia sí.
La personalidad sí, vamos a conservar nuestra personalidad, nuestra identidad. Dice, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. O sea que la muerte es la inversa a la vida. En la vida Dios dio aliento de vida con información, cargó de información a Adán. Y en la muerte esa información vuelve al Padre. Cada uno tiene una información distinta, por eso el espíritu es como una huella digital espiritual. Eso es la identidad de cada uno. No existen dos espíritus iguales. Por eso Dios preserva los espíritus de todos. ¿Para qué? Para la resurrección. Porque todos van a resucitar. Los injustos y los injustos. Los dos van a resucitar. Los justos van a resucitar antes del milenio y los injustos después del milenio en el tercer cielo. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vuelva a Dios que lo dio. No importa si era un ateo, un asesino, murió en pecado, no importa. Vuelva a Dios ese espíritu. Y del creyente también. Todos los espíritus en la primera muerte vuelven a Dios. Por eso existe la segunda muerte. La segunda muerte sí es la eterna. Es la que es en el lago de fuego. Esencia de Adán y esencia de Eva. Cuando Dios creó a Adán, ¿no es cierto? Y sacó a Eva de Adán, lo hizo de la misma carne. Lo mismo hizo con el espíritu. Dios cuando forma a Eva de la misma sustancia de Adán, no sopla aliento de vida en Eva. No, el motor de vida de Eva también sale de Adán. Y esto tiene un sentido. Tiene mucho sentido esto. Dice que la vida de Cristo se debe revelar a la humanidad. El ser humano constituyó la corona de la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser un complemento de Dios. Pero Satanás se ha esforzado para borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. Satanás quiere cambiar nuestro carácter, quiere hacer nuestro carácter semejante al de él. Por eso Eva dice Elena White que Eva es el segundo yo de Adán. Dice, siendo parte del hombre, hueso de su hueso, carne de su carne, ella era su segundo yo. Cuando hablamos del yo, no hablamos de la naturaleza, hablamos de la esencia, de la personalidad de quien yo soy. Y esto se debe a que el espíritu de Eva salió de Adán. El aliento de vida de Eva salió de Adán. Es como que Dios dividió el aliento, o sea, el espíritu de Adán y lo compartió a Eva. Lo mismo pasa con el Hijo. Proverbio 8 dice que también era parte de Dios ese espíritu, pero engendró, o sea, se lo dio al Hijo. La esencia y sustancia de Dios. Elena White dice en sus escritos, Dios es espíritu, sin embargo, es un ser personal. Aquí ya está diciendo que aparte de que Dios sea espíritu, tal como dice la Biblia, también es una persona. Acuérdense que el Padre es una persona que está rodeada de una gloria y de los querubines. Dice que el Padre mora entre los querubines. O sea que el Padre tiene existencia porque tiene sustancia, tiene una naturaleza. Por eso Elena White dice que es un ser personal, porque tiene naturaleza y a la vez dice que es espíritu. Acuérdense que cuando alguien tiene naturaleza, ocupa un lugar en el espacio. También dice Dios es persona, habla de un Dios viviente. Hablando de la persona Miguel, del Hijo, dijimos que tiene una naturaleza y también tiene que tener una personalidad. Para ser una persona tiene que tener una personalidad. Y esa personalidad está en el espíritu de sabiduría de Dios. Según Proverbio 8, habla de yo, la sabiduría, dice, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbio 8 está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Miguel, del ángel de Jehová. Todo el capítulo 8 de Proverbios habla de Cristo. Isaías 11.2 dice, y reposará sobre él
sobre la humanidad. Acuérdense que vimos que Cristo tiene dos naturalezas. Sobre la humanidad de Cristo iba a reposar el Espíritu de Jehová, o sea, Dios. El Espíritu de sabiduría, este es Miguel. Miguel también tiene una personalidad. Miguel se hizo carne, Miguel se hizo Jesús. Entonces la personalidad de Miguel también estaba en Cristo. Y los otros espíritus son los dones. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Entonces todos los demás espíritus son los dones. Elena de White también concluyó esto. Concluyó que Proverbio 8 se refiere a Miguel, a Cristo. Dice, Cristo declaró a través de Salomón, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Acá habla de un principio en la eternidad. Es lo mismo que dice Miqueas 5:2. Sus salidas son en la eternidad. Veremos que la eternidad tiene que ver con una condición. La eternidad significa que no hay creación. Y cuando el Hijo toma independencia del Padre, ¿por qué? Porque ese espíritu de sabiduría se hace independiente. En la misma naturaleza del Padre, hasta ese momento no hay creación. No hay creación, porque la naturaleza es la original y el espíritu también es original. Las dos formas, las dos partes que conforman una persona son la original. Por eso el Hijo es el principio, pero no es creado. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Habla de dos seres y todo esto refiere a Proverbios 8. Dice, al hablar de la preexistencia de Cristo, Cristo conduce nuestra mente al remoto pasado de una eternidad sin fecha. Aquí quiere decir que no había nada que marque un ciclo temporal. No había creación. Había dos seres, pero no había creación. ¿Por qué? Porque en la eternidad el Padre no tiene salidas. El Hijo sí tiene salidas en la eternidad, pero eso no lo hace un ser creado. Porque como les vuelvo a repetir, todo lo que conforma a la persona Hijo es del Padre, la naturaleza y la sustancia, el espíritu. Las dos cosas son del Padre. Por eso yo no puedo hablar de alguien creado. Dice, nos asegura que nunca hubo un tiempo. El principio es el origen absoluto, es el cero absoluto. A partir del Hijo comienza el tiempo, comienza la creación. Cristo es el punto cero. ¿Ah? La eternidad es sin tiempo, sin margen, sin nada. La eternidad no tiene ningún margen, no tiene una barrera como para comenzar. El Hijo es esa barrera, es ese inicio, ese comienzo, es el punto cero. ¿Por qué? Porque a partir del Hijo comienza la creación. Esto quiere decir que el Hijo también es creador, junto con el Padre. Dijimos que el Espíritu Santo también es una persona, pero no pertenece al grupo familiar divino, al grupo familiar divino, vamos a ver si encuentro la imagen. El grupo familiar divino no pertenece a este grupo por la naturaleza. Porque si el Espíritu Santo fuese de la misma naturaleza, sería un segundo hijo o sería un segundo padre. ¿Por qué? Porque lo que determina la familia es la naturaleza. En el caso del Espíritu Santo, el grupo familiar no está determinado por la naturaleza, sino por el Espíritu. El Espíritu es lo que hace que el Espíritu Santo sea del mismo grupo familiar. El Espíritu Santo tiene su espíritu, tiene su propio espíritu, por eso es otra persona. El Espíritu Santo tiene una personalidad plena. El Padre tiene su espíritu, por eso tiene su personalidad. El Hijo tiene su espíritu, por eso tiene su personalidad. Y el Espíritu Santo tiene su espíritu, por eso tiene su personalidad. Entonces, volviendo a lo último, vemos que Proverbio 8 habló del Hijo, habla de Cristo. Esto, el que quiera negar es irrefutable, porque Elena de White también confirma esto. Y entonces vemos que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo el Espíritu Santo puede estar en todos lugares al mismo tiempo? No se entiende, porque dijimos
que si tiene naturaleza, ocupa un lugar en el espacio. Si ocupa un lugar en el espacio, ¿cómo puede estar al mismo tiempo en todo lugar? Esto es algo que no se puede comprender. Dios no reveló nada de esto. Esto es un misterio. Y esto es lo que Kellogg's decía, que todos somos parte de Dios. ¿Por qué? Porque no entendía el Espíritu Santo. Él pensaba que la suma de todas las partículas que están en las plantas, en los seres humanos, en todo, es parte de Dios, y entonces la suma de todo es Dios. ¿Por qué? Porque no entendía la naturaleza del Espíritu Santo. Y Elena White dice que es un misterio. Dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo, dice, porque el Señor no se le ha revelado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Dice que, en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Dice que el silencio es oro ante este tema. Pero la personalidad del Espíritu Santo sí podemos conocer. Aunque no conozcamos la naturaleza, cómo hace el Espíritu Santo para tener una naturaleza y estar en todo el espacio al mismo tiempo, sí podemos saber sobre su personalidad. Porque dijimos que una persona, el Espíritu Santo es persona. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza, aunque no sepamos cómo es, y tiene una personalidad, o sea que tiene su espíritu. Naturaleza y personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona. Acá Elena de White confirma también que el Espíritu Santo es persona. Por eso el error de los antitrinitarios es creer que el Espíritu Santo no es persona, y ese no es el error en la Trinidad. Los antitrinitarios no están comprendiendo que el error no es ese, no es la tercera persona, sino que la Trinidad dice que hay un solo espíritu metido en los tres, y eso es espiritismo. La Trinidad piensa que es una sola personalidad en tres personas, un solo espíritu que es de los tres, o sea, por eso dice que son tres en uno y uno en tres, hablan de un solo ser. Dice, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y como les dije de Kellogg's, este es un libro que está, digamos, es un libro que está autorizado y hecho por la parte de la iglesia adventista, que dice que este libro se llama La naturaleza de un Dios triuno, y es de la página 62 de T.I. Gibson. Y puse esto más que nada por esta parte que tiene interesante. Igual, todo el libro habla de un Dios triuno, de un mismo ser en tres personas, uno en tres. Todo el libro se basa en eso. Y quiere argumentar que Elena de White habla de esto, pero Elena de White nunca habló de tres en uno ni uno en tres. Sí habló de tres personas, porque eso es el trío celestial, pero nunca este Dios triuno. Y Kellogg's usó la Trinidad para implementar el panteísmo. Porque miren lo que le dijo Kellogg's en una carta a Elena White. Le dijo, acá le está hablando Elena White, me dijo que ahora creía en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Y su punto de vista era que Dios, el Espíritu Santo, y no Dios el Padre, era quien llenaba todo en el espacio y todo ser viviente. Aquí es lo que yo le dije, como Kellogg no comprendía la naturaleza del Espíritu Santo, y tampoco nosotros, es un misterio, él concluyó que la suma de todas las partículas, de todo lo que se ve acá, es Dios. Y por eso él dice, el panteísmo dice que todo es Dios y Dios es todo. Fíjense la semejanza que hay en la Trinidad. Tres, todo es uno, y uno es todo. O sea, todo es Dios y Dios es todo. Tres es Dios y Dios es tres. Esto es lo que enseña la Trinidad. Por eso la Trinidad es la puerta al panteísmo, al espiritismo. Y esto es lo que decían los pioneros. En cambio, el trío celestial enseña que son tres espíritus distintos, pero en unidad.
Ejad de unidad, uno de unidad. Dios tiene su espíritu, el Hijo de Dios tiene su espíritu y el Espíritu Santo tiene su espíritu. Tendremos una parte 2, el cual es la personalidad, para comprender todo esto más adelante. Espero que continúen viendo estos videos y que les sea de mucho provecho. Hasta la próxima.